Buenas noches. Antes de empezar, me gustaría confirmar que se me escucha bien. ¿Me pueden hacer así? Se te escucha perfecto. Gracias. De nada. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, CPPL. Venimos enfrentando diversas crisis que cuestionan los modelos y modos de hacer y vivir que antes tuvimos. Las nuevas condiciones han generado nuevas necesidades. ¿Qué oportunidades de crecimiento y aprendizaje nos abre esta nueva normalidad? Serán los temas que les invitamos a reflexionar esta noche juntos. Mi nombre es Ana Cecilia, soy parte del centro, voy a estar a cargo de la plataforma y me voy a tomar ahora unos minutos para dar pautas antes de empezar. Todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestros panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en participantes en la parte inferior y luego en la esquina inferior derecha cliquear en el botón levantar la mano. Ahí yo activaré sus micrófonos. Si están usando un celular, pueden dar clic en el botón más, ubicado en la parte inferior derecha, y luego en el botón levantar la mano. Los invitamos esta noche a utilizar el micrófono para que podamos generar un espacio de conversación. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por responder todas las preguntas, pero somos varios, así que les pido que intentemos ser breves con nuestras intervenciones. Si no es posible responderle a todos, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos. Esta noche nos acompañan Alice Kotle, psicóloga clínica, psicoterapeuta psicoanalítica egresada del CPPL, promoción 13, coach profesional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, supervisora en coaching, experta en dinámicas grupales y grupos operativos. Con ella nos acompaña también la magíster María Pía Tomatis, psicóloga clínica, psicoterapeuta psicoanalítica egresada del CPPL, promoción 14, profesora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, coordinadora del Departamento de Difusión y Eventos del CPPL. Para quienes desean intervenir, les recuerdo que pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en participantes en la parte inferior y luego en la esquina inferior derecha cliquear en el botón levantar la mano. Ahí yo activaré sus micrófonos. Marapía, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Ana Cecilia? Gracias por la bienvenida. Yo quería un poquito contarles cómo es que nace este conversatorio. Alice es graduada en nuestra promoción número 13, también, si mal no recuerdo, ha sido asistente de cátedra de Pedro Morales, y ella formó una empresa que es HB Consultores. Es una empresa de desarrollo organizacional, y ella, o sea, Alice, con Hugo Bauman, hicieron una investigación. Y la verdad es que me llegó la primera parte y me pareció impresionante, porque Alice de lo que hablaba es de un tema que a mí de verdad cada día me parece mucho más importante y tiene que ver con habilidades blandas, tiene que ver con inteligencia emocional. Y en este primera parte de la investigación, Alice anunciaba que había una segunda. A mí la verdad es que me llenó de intriga, quería leer la segunda, llegó la segunda, hasta que me llegó la tercera parte, y la tercera parte ya no iba a haber una cuarta parte. Y entonces yo dije, todas estas cosas que Alice con Hugo han investigado, no puede ser que no la podamos compartir en el CPPL. Si bien es cierto, sale a partir de una investigación que ellos hacen con ejecutivos, pero los ejecutivos son personas, son como nosotros, y también están atravesando el COVID-19. Y entonces coordinamos un poquito y quedamos que el título era Renovarse es vivir. ¿Y por qué renovarse es vivir? Porque esta crisis del COVID-19, que no nos ha caído muy bien, porque ya no sé, con Alex conversamos, ya no es cuarentena, ¿qué será? Pues son 7, 8 meses y no sabemos hasta cuándo, nos ofrece una oportunidad. Esta crisis, como bien decía Einstein hablaba, y la vez pasada escuché a Inés hablar que la crisis, según Einstein, es una oportunidad para no hacer lo mismo. Lo difícil es cambiar, lo difícil es adaptarnos, eso es lo difícil. Y entonces estuvimos un poco conversando con Alice, y Alice me habló de un entorno VUCA, que en castellano sería VICA. Y esto se comienza a usar
eh, porque a raíz de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos veía las condiciones resultantes de esta Guerra Fría, condiciones también, no te voy a decir que iguales al COVID-19, pero muy similares en algunas cosas. Desde entonces, esta VUCA en inglés y VICA en español ha sido adaptado por empresas, por organizaciones, por industrias y por una serie de sectores que lo que necesitan es como tener una guía de liderazgo y necesitan tener una planificación. Si bien es cierto, acá no vamos a hablar con gente que esté en empresa, de repente algunos empresarios, para mí la familia también es una empresa y también estamos atravesando cosas que son difíciles. Entonces ustedes dirán, ¿qué cosa es esto del entorno VICA? Un poco para situar este tema dentro de un contexto y para que podamos entenderlo. Significa volatilidad, significa incertidumbre, significa complejidad y significa ambigüedad. Creo que cuando Alice me mandó a leer esto, yo decía, ¿qué razón? Y no sé si me mandó, creo que me motivó a leer esto. Ya, ¿qué razón? Esto es lo mismo que estamos viviendo. Un mundo volátil donde cambia. Un día nos dicen que es 1 metro, después 1,5 metros, después nos dicen 3, después nos dicen 2. ¿No? Todo cambia. Pero cambia, como dice Mercedes Sosa, porque la vida es cambio. Y entonces está esta cuestión de la incertidumbre también, ¿no? O sea, ¿cómo será esta nueva normalidad? Hoy día yo estuve un ratito por Larcomar, no habían niños, no habían adultos mayores, la gente guarda distancias, no sé hasta cuándo, porque se viene el viernes negro, que es el viernes de las ofertas. Entonces, para poder sobrevivir en este contexto, VICA, ¿qué necesitamos? Necesitamos comenzar a trabajar el presente. Y lo mejor es que lo hagamos lo antes posible. Pero esto es difícil, porque estamos acostumbrados a vivir el presente planeando el futuro. Yo conversaba con Alice y le decía, es que antes yo planeaba mis viajes, estaba regresando de uno y ya, o qué cosa voy a estudiar el otro año, qué cosa quiero aprender. Ahora no, ahora es que voy necesitando aprender. Entonces, nos hemos enfrentado, por ejemplo, a estas cuestiones de la tecnología. Hemos necesitado actualizarnos, pero de manera inmediata. Y entonces la vida nos está pidiendo, y que ya lo dice Baron, uno que también trabaja el tema de inteligencia emocional, aprender a aprender, y la tarea del aprendizaje nunca acaba. Yo, como me verán en la pantalla, no soy nativa digital. Yo soy visitante digital. Jamás aspiré a tener la residencia digital, porque conozco gente mayor que yo que sí aspira a la residencia, yo no. Yo aprendo lo que necesito. Cuando viene esto del COVID-19, no saben la cantidad de cosas que he tenido que aprender. La suerte que he tenido es que he tenido, y como hay en muchos lugares, capacitación. Y cuando no tenía capacitación, he aprendido por sugerencia de un nativo digital a usar estos tutoriales en YouTube. Ahora, cada vez que me pasa algo, yo busco un tutorial. Antes jamás hubiera buscado un tutorial, hubiera buscado un especialista. Entonces tenemos que aprender, no solo a vivir el hoy, sino también afrontar los cambios frente a estos problemas que dentro de un rato alguien lo va a describir esta necesidad y resolver las dificultades que se nos van presentando. Entonces, por eso es importante, yo lo miraba en términos de carácter, ¿no es cierto? Es importante ser perseverantes. La perseverancia, yo recuerdo que en mi familia siempre me decían, la perseverancia es la que te va a llevar a lograr tus objetivos. Entonces, ¿cómo perseveramos frente a este COVID-19? Entonces, tenemos que adaptarnos a estos cambios, pero además estos cambios a veces surgen de manera imprevista. Cuando yo vuelvo a tener esta ilusión de que ya tengo nuevamente todo controlado, otra cosa surge. Y entonces, otra vez me tengo que volver a adaptar. ¿Eso significa trabajo? Significa mucho trabajo, pero sobre todo
significa el que nos demos cuenta de la necesidad, de la importancia que le debemos dar a esto para poder enfrentar este COVID-19 y guardar esto como, como parte de nuestra memoria episódica, y en algún momento contaremos que fuimos parte de estas pandemias que por ahí alguien me dijo que aparecen cada 100 años. Entonces, abordar la mortalidad con una correcta visión de futuro y de repente comenzar a replantear qué es lo que realmente yo quiero en mi futuro. Yo tengo, frente a mi departamento, hay un matrimonio joven con una niña, que antes estaba a cargo de la empleada. Es que ustedes tendrían que ver la cara de felicidad que tiene esta niña cuando en la mañana la mamá la saca a pasear, en la tarde es el papá, la niña saluda, se ríe, habla. Pero tenemos que afrontar esta incertidumbre con conocimiento. Y por eso es importante también saber de dónde sacamos la información. Y por eso me parece, y de verdad, Alice, quiero agradecerte nuevamente el que hayas accedido a esta invitación, porque estas personas que están hoy día acompañándonos van a salir de acá con una serie de aprendizajes, con una serie de preguntas, con una serie de cosas para seguir pensando. Entonces, hay algo que la vida nos está pidiendo y que es que nos actualicemos. Esa parte a mí me gusta, porque hoy los adultos aprendemos de los jóvenes y los jóvenes están aprendiendo de nosotros, los adultos. Porque ellos son nativos digitales, pero tampoco es cierto que lo saben todo. Ellos manejan los recursos que usan. Entonces, es un aprendizaje continuo. Por eso yo creo en esta cuestión de la enseñanza-aprendizaje. Todos aprendemos, en familia podemos aprender. Que quisiéramos acabar con la ambigüedad y de una manera ágil, todos. Yo no creo que acá nadie diga, no, yo quiero seguir viviendo de manera ambigua. Pero sí tenemos que aprender a tener una capacidad de reacción mucho más rápida, mucho más ágil. ¿Por qué? Porque los imprevistos van a suceder. Y estos imprevistos, ¿contra qué cosa atentan? Contra nuestra planificación. Se los digo, yo renové mi señal de internet. Ahora tengo esa que dice cable coaxiales, no sé cómo es, porque quería tener la certeza de que la señal nunca me iba a fallar. Falso, igual falla, porque ahora en las señales de internet tenemos también horas punta. Entonces, es importante lo que estamos viviendo. De alguna manera, todos sentimos, todos vivimos y padecemos similares cosas. Así que no nos sintamos como soy la única que no puedo planificar, soy la única que pierdo el control. No, toditos perdemos el control. ¿Qué hemos perdido? Pero hemos ganado mucho, porque estamos ganando flexibilidad, estamos ganando capacidad de tolerar la incertidumbre, estamos ganando capacidad de aprender. Hemos perdido, se han desvanecido, han desaparecido casi estas historias sólidas o estos principios, bueno, en los que yo nunca creía, eso, y se casaron y para toda la vida, esos son los cuentos de hadas. Pero ahí los tenemos y nos los repiten en todos los cuentos. Ha desaparecido esta certeza, o ya venía desapareciendo, que íbamos a tener un trabajo para toda la vida. Esa certeza también desapareció hace tiempo. Yo recuerdo cuando, antes de dedicarme a la psicología clínica, me dediqué un tiempo a la psicología laboral. Si yo veía en el CV de un postulante que cambiaba muy seguido de trabajo, decía, este es inestable. Hoy en día la pregunta me la hago al revés. La pregunta que yo me haría es, ¿por qué nunca cambió? Y de repente lo que voy a indagar es si fue escalando posiciones, porque es muy raro que alguien permanezca. Entonces, tenemos cosas que son volátiles y que hacen alusión a este mundo oscilante, a este COVID-19 que aparece en diciembre del 2019 en esta ciudad en China y que nos ha cambiado y que se ha convertido en una pandemia. ¿Es incierto? Sí. Es una incertidumbre donde no sabemos cómo van a resultar las cosas. Pero yo les apuesto que el no saber forma parte del aprendizaje, el permitirme no saber, el permitirme
a aprender. El otro día conversaba con un marketero que me decía que mi generación, la de Alice también, y la de varios de los de acá, antes no queríamos hacer compras por internet, ¿no? Nos resistíamos al cambio. Oigan, nos hemos adaptado, ¿no es cierto? Claro, con los temores del caso. ¿Por qué? Porque no hay nada completamente seguro, pero creo que, no lo sé si alguna vez lo hubo. Yo pensé que tenía mi salud asegurada porque tenía mi seguro social y tenía mi seguro particular y tenía una serie de cosas que me daban certezas. Hoy no lo podría afirmar de la misma manera. En la complejidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a este COVID-19? Aprender cosas nuevas, cambiar nuestros paradigmas. Yo sé que aprender cosas nuevas no es fácil. Mucho más fácil, perdón, yo sé que reaprender no es fácil. Mucho más fácil es aprender cosas nuevas. Entonces necesitamos desarmar toda esta estructura de certezas que teníamos y de repente empezar de nuevo, mirando, yo les diría, desde lo que yo estoy haciendo, mirando el hoy. ¿Me cuesta trabajo no mirar el futuro? Sí, me cuesta trabajo todavía, pero ahora miro el futuro y digo, ya, ok, si lo puedo hacer, lo podré hacer, y si no lo puedo hacer, cambio de planes. Y esta complejidad, ¿qué cosa nos causa? Nos causa confusión. Ya no sabemos, pues, antes lo hacíamos de una manera y ahora tenemos que hacerla de otra manera. Pero como ayer conversaba con Alice, los viejos modelos ya no nos funcionan. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos para poder sobrevivir. Y sobre eso nos va a hablar Alice. Alice nos va a hablar cuáles son las necesidades que encuentra en esta investigación. Y desde ya les digo que nos va a dar elementos muy importantes para seguir pensando, para seguir mirándonos, para entrar a esta tarea del autoconocimiento y para poder tolerar que habrán cosas que nos saldrán lindas, porque somos regias o regios, y habrán otras cosas que no nos saldrán lindas, pero vamos a poder mirar dónde están nuestras fortalezas y vamos a sacar fuerzas de esa fortaleza para poder enfrentar estas cosas que nos hacen sentirnos débiles, desprotegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí nos tenemos que ir adaptando. Nos tenemos que ir adaptando a esto que va a ser la nueva normalidad. Ahora, yo no veo una nueva normalidad, Alice, se los digo a todos, donde yo el día que te vea no pueda darte un abrazo. De repente ahora, hasta que no aparezca la vacuna, esta cosa mágica, de lejos. Pero a mí sí me gustaría que regresaran esos encuentros presenciales. ¿Y por qué te lo digo? Porque creo que tenemos que seguir trabajando esta cuestión que tiene que ver con autoconocer, que es la primera tarea del liderazgo. O sea, yo no voy a poder liderar ni en mi empresa, ni en mi familia, si primero no me conozco, no soy capaz de liderarme y ver las cosas que yo también voy sintiendo frente a todos estos retos que se nos plantean y donde nos hacen salir de esa zona que a mí me encantaba, que era la zona de confort. Cuando yo sentía que ya dominaba algo, me sentía la reina de la selva, ¿no es cierto? Y ahora me doy cuenta que tengo que salir a cada rato de la zona de confort y entrar a esto que los administradores llaman la zona de aprendizaje. Eso no quiere decir que de repente no entro en pánico. Sí, entro en pánico cuando algo no me sale. Regreso nuevamente a mi zona de confort, pero con la conciencia de que tengo que volver a salir. Entonces, Alice, tú nos vas a hablar hoy día sobre estas necesidades que has descubierto. Yo te vuelvo a repetir, para mí, yo defino la necesidad de tres maneras. O la carencia, pero es la carencia reconocida. Bueno, antes que nada, agradecer muchísimo a María Pía por la gentil invitación. A través de María Pía, por supuesto, agradecer al Centro de Psicoterapia Psicoanalítica, también mi casa, y agradecer a todos ustedes por la gentileza de acompañarlos. Veo acá varias
personas conocidas, comenzando por mis hermanas. Está Nené, está Lisi, está Pato, veo compañeras de colegio, Ceci Bravi, Amparito Luna, en fin, veo bastantes personas que conozco y a todos ustedes y a las que no conozco, infinitas gracias por estar acá. Como contaba María Pía, nosotros hicimos en HBC, María Pía dijo HB, pero se voló la C, y resulta que yo soy la C es de Cotli, así es que la rescato en este instante. Hicimos en HBC Consultores una investigación con 55 altos ejecutivos, CEOs y primera línea, y bueno, a partir de lo que descubrimos, porque la hicimos en mayo, queríamos ver la situación empresarial. En HBC hacemos desarrollo organizacional, entonces nos interesaba mucho ver la vivencia empresarial, ¿no? Desde la mirada de los líderes. Y bueno, efectivamente aparecieron estos artículos, tengo que yo ser muy honestas, son material de HBC, pero en honor a la verdad, el autor de los artículos fundamentalmente fue Hugo Bauman. Yo apoyé, acoté, pero no quiero llevarme méritos que la verdad son nuestros y fundamentalmente son de él, ¿ya? Esto como para sentirme en paz conmigo misma. Como planteaba María Pía, de la noche a la mañana en nuestro país, de la noche a la mañana, un día 16 de marzo, la manera como vivíamos, ¡plum!, se acabó. En una se acabó. Y quedamos informados que desde el día siguiente no podíamos salir. Y entonces no podíamos salir a trabajar, no podían los chicos ir al colegio, no podíamos salir a hacer la vida social que normalmente hacíamos. Y entramos en condiciones que nadie conocía. No voy a explicar eso porque María Pía ha sido muy exhaustiva en su explicación y felizmente, María Pía, muchísimas gracias. Qué bueno verte ahí. Pero lo cierto es que se crearon nuevas condiciones y estas nuevas condiciones laborales y de vida y condiciones familiares, a su vez nos generaron nuevas necesidades, ¿no es cierto?, de las que teníamos que hacernos cargo. La primera cosa que pasó producto de la pandemia y de la cuarentena es que la vida privada se nos metió en el trabajo y el trabajo, la vida laboral, se nos metió a la casa. Cosa que antes podíamos nosotros mantener como espacios claramente diferenciados. Y esto no es menor porque, por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimas veces estar en el teletrabajo que se puso como obligatorio y el trabajo desde casa, o sea, la virtualidad como metodología de trabajo, y de repente pasa el gato por delante de la cara de la ejecutiva. Caramba, eso no es algo que uno ve normalmente en la vida, ¿no es cierto? O de repente pasa el hijo corriendo, o se escucha a alguien que habla en la casa, y esas cosas no se pueden evitar, porque ya la vida privada se comparte. Y entonces en este minuto, por ejemplo, en un ambiente de trabajo normal, yo hubiera estado en mi oficina, pero ustedes pueden ver los platos que yo tengo atrás, que dicho sea de paso, son platos históricos en mi familia. Ahí lo puede atestiguar mi hermana Liz y mi hermana Patricia y mi hermana Inés. Y que yo los tengo decorativos porque ustedes están en mi comedor, están acompañando en mi comedor. Entonces hay una confluencia que ha sido muy desconcertante de cómo se amalgama la vida privada con la vida laboral. Y esto comienza a generar diferentes necesidades. La primera tiene que ver con temas obvios de infraestructura. El tema de los espacios, por ejemplo.
Resulta que las casas no son pues empresas, ni las casas son colegios, pero resulta que si tengo 2 hijos en edad escolar, cada uno necesita un espacio diferenciado, pero además yo trabajo y mi pareja también trabaja. Entonces, el tema de cómo hacer con los espacios en viviendas pues que no tienen montones de sitios donde uno pueda ir, comenzó a ser un tema bastante serio. Otro de los aspectos importantes fue atender los temas de infraestructura digital. De repente resulta que la internet que se tenía en casa ahora tenía que ser compartida por todos, los chicos en el colegio o algún hijo universitario, ambos padres trabajando o uno de ellos, y comenzó a generarse una muy fuerte tensión porque nada de la infraestructura digital ni de la infraestructura espacial estaba lista para atender de la noche a la mañana estas nuevas condiciones. También pasó que lo que se tenía no alcanzaba, y yo lo vi en casa de mi hijo, ¿no? Mi hijo tenía una laptop. Bueno, ahora resultaba que el niño en el colegio necesitaba una laptop. Mi nieta necesitaba otra laptop. Él necesitaba otra laptop. Hubo que comprar laptops. Y la verdad es que no todo el mundo puede pues darse el lujo de ir a comprar de la nada artefactos que no son baratos, pero que continuar la educación y la formación. Esto ha sido un tema muy grande que ha generado muchísimas tensiones en la casa y muchísimas tensiones en el trabajo, porque una de las cosas que también pasaba es que al mismo tiempo que uno estaba en una reunión, tenía que atender las necesidades de los hijos. Es decir, si mi hijo estaba en el colegio y se le cuelga la internet, yo tenía que pedir disculpas a la reunión y salir disparada a atender la internet de mi hijo, porque estaba en clases. Entonces, el cómo atender las necesidades de cada quien en la familia no ha sido un tema menor y ha sido motivo de mucha tensión. Yo escucho con relativa frecuencia ejecutivos que me cuentan que tienen que trabajar con sus parejas en el mismo espacio y que eso les genera tensión. Entre otras cosas, porque antes podían tener cada quien su espacio y luego se veían y uno podía compartir qué pasó. Pero de una vez que te pasas, y además las jornadas de trabajo se han estirado largamente, ¿no? De una vez que te pasas todo el día juntos, además escuchando lo que el otro dice en su reunión y tú en la tuya, porque ahora todo es virtual, eso termina y ¿a dónde te vas? Ya no es que tenías un espacio allá y después vas a tu casa, no. Ahora estás en tu casa, trabajas en tu casa y después de eso te quedas en tu casa. Y eso fue así durante muchos meses. Ahora, bueno, podemos salir un poco, pero ni siquiera es que uno puede salir con la misma libertad anterior, en esta nueva realidad realmente, ¿no? Entonces, bueno, había que atender estos temas de espacio, estos temas de infraestructura logística, infraestructura digital, y otro aspecto que generó mucha tensión fue la cantidad de horas que tanto padres como hijos pasaban frente al computador, frente al laptop. Esto ha sido muy estresante, pero ha sido muy estresante también para los chicos en el colegio, porque son horas donde casi no se levantan de su sitio y lo mismo nos pasa a nosotros. Hay pura reunión, hay puro Zoom, y ahora uno no puede hacer lo que antes hacía, ¿no es cierto? Entonces el balance ha como cambiado muchísimo. Otra necesidad imperiosa se ha visto mucho en el mundo empresarial, lo registran los líderes, pero también lo vemos en casa, es cómo mantener primero la automotivación cuando uno está en un proceso de desgaste y cómo mantener la motivación de los otros. Entiéndase por otros, la motivación de mis hijos, que de repente les aburre la laptop, les aburre estar horas de horas ahí en clase hasta las 3, y cómo mantenerla, en caso empresarial, cómo mantener la motivación de los colaboradores, de los equipos, cómo hacer para que la gente siga comprometida en condiciones que no son amables, que en verdad son más bien bastante cansadoras. Esto ha sido un tremendo reto de liderazgo en las empresas y a nosotros nos genera
para seguir con la palabra liderazgo, la necesidad de un autoliderazgo muy nuevo, muy creativo, muy elástico, muy flexible, vamos a hablar de eso después, muy compasivo, de mucha paciencia y tolerancia, porque no estamos en las mejores condiciones y al mismo tiempo nos aparecen muy interesantes oportunidades. Esto lo vamos a ver luego. También se pone como una necesidad y se puso como una necesidad imperiosa, dado que todo era virtual, modificar la manera como nos comunicábamos. Antes, en el cara a cara, las reuniones o las coordinaciones podían ser muy predecibles, muy llevaderas, uno sabía cómo, ¿no? Pero en el caso de lo virtual, no funciona de la misma manera porque uno no tiene al otro al frente, no hay presencia física. Esto pasa por aprender a leer al otro en ausencia física. Y pasa por como hay tantas horas sentados y todo se hace a través de reuniones, porque todas son coordinaciones y ahora son coordinaciones virtuales, pasa por poder aprender a comunicarse de manera mucho más clara. Yo creo que, y este es un juicio personal, puedo estar completamente equivocada, no estoy pidiendo que nadie lo comparta, es solo mi punto de vista, pero yo creo que nosotros los peruanos como cultura no tenemos el hábito de hablar directo, claro y sintético. Creo que por el contrario acostumbramos a generar contextos. Yo he vivido en provincia y lo he visto muchísimo, ¿no? Antes de ir a lo que quiero enfocar en la conversación. Entonces, la cantidad de horas de reuniones y la cantidad de reuniones para coordinar ha demandado que aprendamos a comunicarnos de una manera mucho más breve, mucho más directa, mucho más sintética y mucho más clara. Ir como al foco de lo que uno quiere, de lo que uno necesita transmitir. Y esto también ha sido una necesidad muy importante de todos en la casa y en el trabajo, ¿no? Otra necesidad que ha sido probablemente la más relevante tenía que ver con enfrentar, afrontar, gestionar, manejar nuestro propio mundo emocional, nuestras propias emociones, porque de la noche a la mañana nos vimos enfrentados con un panorama violento en el sentido de desconocido, como bien lo explicaba María Pía, y nadie se quedó indiferente frente a eso, porque entre otras cosas, parte de lo que se vulneró en estas nuevas condiciones es que hubo paridad entre todos, es decir, se homologaron de alguna manera las condiciones cuando en presencial no se homologan, no hay paridad. En presencial el jefe es el jefe, uno es uno, y cada quien sabe su rol y su sitio, ¿no? Pero cuando resulta que nadie sabe cómo manejar esto y todo el mundo tiene que trabajar desde su casa y a todo el mundo se le mete la familia y todo el mundo tiene que atender reuniones, pero de ahí te traen las compras, tienes que salir a recibirlas y tienes que pagar tu reunión. Y eso le pasa desde el ciego hasta el rey. Esto nos puso en una igualdad de condiciones que fue muy desconcertante, y fue muy desconcertante para los líderes en particular. Pero fue desconcertante para todos, ¿no? Entonces, digamos, nos vimos confrontados con la necesidad de aprender a manejar nuestro propio desconcierto y aprender a manejar un mundo emocional que estaba caracterizado por atravesar pérdidas. Esta terrible pandemia ha producido muchísima muerte en este país. Muchísima muerte en este país. Mucha gente ha perdido varios miembros de su propia familia, mucha gente ha quedado deteriorada en su salud. Esta es una pandemia que ha generado pérdidas económicas, pérdidas de estabilidad emocional, pérdidas de privacidad.
Antes uno tenía privacidad, uno podía irse de su casa, podía estar con otra gente, respirar otro aire. Bueno, ya no. Ahora estamos todos juntos todo el día, ¿no es cierto? Pérdida de válvulas de escape. Yo estaba en mi oficina y yo podía, entre sesión y sesión, hacemos muchas sesiones de coaching, entre sesión y sesión yo podía bajar a una cafetería, tomar un cafecito, mirar un poco el arco y regresar. Bueno, eso se acabó frontalmente. Entonces, también pérdida de lo que antes a mí me permitía, entre sesiones, un aire, un oxígeno, respirar, comentar algo con las personas de mi empresa, en fin, ¿no? Esto también se perdió. Para muchos ejecutivos ha habido también una pérdida importante de estatus, porque como muchos de nosotros sabemos, las oficinas, y sobre todo pues los CEOs, los VPs, etcétera, tienen sus oficinas con puertas cerradas, tienen sus oficinas, aunque esto con las metodologías ágiles está cambiando, pero lo convencional han sido las oficinas. Bueno, ahora todos estamos iguales, nadie tiene oficina. Entonces, para muchos ejecutivos esto ha sido muy doloroso, porque la pérdida de estatus en alguna gente pues ha impactado su autoimagen, su autoaprecio, ¿no es cierto?, su autoestima. Y bueno, acá hay hartos psicólogos clínicos, es que yo no me voy a meter a hablar del tema, porque seguro que a estas alturas ustedes me van a dar clases a mí. Así es que, pero creo que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, estas son algunas de las necesidades de las que nos tuvimos que hacer cargo, dadas las terribles consecuencias que nosotros estábamos viviendo. Junto con mi hermana Inés y muchas otras personas, participamos en una línea de apoyo psicológico, Psicólogos Contigo, y lo que nosotros escuchábamos como dolor era terrible. Aparecen muchas más depresiones, aparecen ansiedades difusas mucho más presentes, aparecen angustias, dificultades para dormir, por supuesto el temores que antes uno no tenía o no todo el mundo tenía, por ejemplo el temor a la pérdida del trabajo. Aparecen dolores y temores de intensidad y presencia que han desestabilizado de todas maneras la relativa estabilidad de nuestro mundo emocional. Entonces también ha sido muy importante manejar este tema de las consecuencias, ¿no? Sobre todo mucha gente ha perdido trabajo. Y esto ha sido tremendamente doloroso. Gente que tenía deudas, que tenía hipotecas, que pagaba universidades. De la noche a la mañana, pim pam, fuera. Ha sido terrible, en verdad terrible. Bueno, estamos en un momento de país muy golpeado. Esto es más o menos la historia, ¿no? Ahora, el sentido de esto es poder mirar lo que nosotros en el coaching llamamos poder conectar con la ganancia en la pérdida y no quedarnos solo en la pérdida, sino poder mirar cuál es el espacio de oportunidad que esto que no quise, que esto que me agarró y me sacudió tremendamente, esto donde yo no sé las reglas de juego, porque es nuevo, porque nunca me pasó, porque nadie está preparado, nadie estuvo. Creo que a estas alturas ya la gente, las empresas están menos desconcertadas, pero aún así, ¿no? Poder saber, bueno, ¿cómo voy a manejar esto? ¿No es cierto? Entonces, ahí es que aparecen las oportunidades, ahí aparecen las oportunidades. Yo no me voy a meter en la explicación de cómo contrarrestar las diferentes variables del entorno buca, porque ya María Pía también lo explicó con mucha generosidad, y ya más o menos está claro, ¿no es cierto? Pero sí les voy a hablar de las oportunidades que nosotros hemos encontrado en el trabajo empresarial y también en la vida misma, conversando con nuestros hijos, viendo a mis nietos y sobre mi propia experiencia.
Quisiera, antes de continuar, chequear con ustedes si estoy siendo suficientemente clara. ¿Estoy siendo suficientemente clara o estoy hablando muy rápido o estoy muy complicada? Sí, me dice mi hermana Lizzie que sí, Ceci Bravi también me dice que sí. Ya. Sí, estás muy clara. Gracias. Ana Cecilia, tengo que confesar que les he pagado. No, por favor, es una broma. Por lo demás, el humor. El humor, acá hay muchos terapeutas, sabemos que el humor es una herramienta indispensable, no solo para la vida, sino para el trabajo de acompañamiento que nosotros hacemos. Así es que la posibilidad de reírse de uno mismo y de el mundo en general, yo creo que es una excelente terapia. Y ojalá sea compartido por todos acá. Pero, como sea, cada quien lo vive a su modo. Bueno, muy bien. ¿Qué oportunidades, qué ganancias se nos aparecen en estos escenarios que suenan como a pura pérdida, ¿no? Hay harta pérdida. Bueno, el estrés constante, porque lo que se ve hoy en día, 8 meses después, es profundo agotamiento en los ejecutivos. La gente está mucho más cansada ahora que cuando esto comenzó, porque su horario, es decir, su jornada laboral se ha estirado bárbaramente. Mi hijo me cuenta que antes tenía pues un horario de entrada y salía punto más, punto menos, ¿no? 7 de la noche. Bueno, pero ahora él trabaja 10 y 12 horas, porque a veces a las 10 de la noche le están pidiendo cosas para las 8 de la mañana. Entonces, es como todo se alteró, todo cambió, todo se desregularizó. Y si bien ahora el gobierno ha dado una ley que regula la jornada laboral y que era indispensable, por Dios santo, ojalá que se cumpla. Nosotros sabemos que acá las leyes son bastante... Es decir, no son siempre seguidas como tendrían que ser, ¿no? Y desde otro lado ya hay un harto cansancio, harto desgaste. No he escuchado de desplomes emocionales, pero sí he escuchado de gente que me dice que está muy desgastada, teniendo muchos problemas de pareja, teniendo muy poca tolerancia con sus hijos. Y esto es porque está pasando lo que estamos describiendo que está pasando, ¿no? Entonces, digamos, este estrés constante, ¿qué oportunidad nos abre? Nos abre la oportunidad de generar respuestas, de generarnos actitudes desde un lugar de mucha mayor resiliencia. Y esto es bien importante porque esta posibilidad de resiliencia es lo que nos permite saber que vamos y estamos y vamos a seguir por un rato transitando en entornos desconcertantes, algunos más conocidos, otros desconocidos. No sabemos si viene una segunda ola, no sabemos si viene una tercera ola. Es muy difícil planificar, es muy difícil predecir, incluso las mismas vacaciones, como decía María Pía. Pero lo cierto es que necesitamos aprender a navegar, a transitar por estas condiciones, pudiendo buscar, yendo a encontrar rutas de salida, soluciones creativas, aunque sean de corto plazo y aunque vayan por la línea del ensayo-error. Pero tiene que ver con no rendirse, tiene que ver con buscar maneras creativas, innovadoras, transformadoras de resolver, de simplificar para poder avanzar de una manera funcional y adaptativa. Por ejemplo, a nivel empresarial, que es lo que yo más veo, hay muchísimos procedimientos que se han tenido que acortar. Han habido un montón de trámites burocráticos que han tenido que desaparecer, porque no se avanzaba. Entonces, lo que antes se hacía de una manera, ahora se hace de otra. A nivel empresarial, por ejemplo, los temas de empoderar y delegar se han convertido en absoluta necesidad indispensable, porque ya esto no puede funcionar como antes, y porque la gente
no tiene a la mano lo que antes tenía a la mano, que es poder ir, discutir y qué sé yo. Ahora ya no. Ahora la gente necesita mucho más autonomía. Y esto está pasando, ¿no? De hecho, esto está pasando a nivel empresarial. Pero bueno, respuestas nuevas, respuestas creativas, tanto para la vida empresarial como para la vida personal. Porque en las empresas tenemos los líderes, pero en nuestra vida nosotros nos gestionamos. Nosotros nos hacemos cargo de nosotras mismas y acompañar las necesidades de nuestras tribus, ¿no? Entonces, en ese sentido, la actitud resiliente es indispensable, es fundamental, es una enorme oportunidad de pararse en un espacio donde antes no era tan necesario porque las cosas eran predecibles y salían discretamente bien o muy bien, ¿no? O había control de daño si no salía bien. Pero ahora digamos, el desafío es mucho más alto, el reto es mucho más fuerte. Por lo tanto, también la invitación de resolver, enfrentar, afrontar, navegar en contextos donde no puedo planificar, no sé con certeza, y necesito dar respuestas, se hace mucho más urgente. Esto es muy importante en la vida familiar, personal y empresarial. Otra oportunidad que aparece, que también es muy relevante, es que todo esto que ha pasado nos ha sensibilizado un montón. Porque nosotros estamos viendo, primero, nuestra propia experiencia, cómo todo se nos ha complejizado. Yo ya no puedo disponer porque tengo que ver también qué pasa con las necesidades de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar en moverme de otra manera más comprensiva y voy a pensar en compasiva conmigo misma y con los demás. Por ejemplo, en términos de empresa, ¿qué pasa si es que una persona que tenía que estar en una reunión resulta que su hijo tiene un tema escolar y tiene que atenderlo porque ya no está la profesora? Bueno, necesito poder comprender que eso va a pasar y que eso está pasando y que está bien, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha puesto esta experiencia sobre el centro es que hay que mirar mucho más a la persona. Las empresas, porque la investigación la hicimos en el mundo empresarial, nos mostró que los líderes están mucho más claros, y los líderes de recursos humanos y qué sé yo, líderes de equipos, están mucho más claros que ahora lo que está en el centro de la atención no es solo el resultado, ¿no? Las empresas pues normalmente trabajan por resultados y rentabilidad, ¿no? Pero ahora se pone como en el centro de la atención la persona y su bienestar, porque está cargando mucho más peso del que antes cargaba, ¿no es cierto? Ahora tiene toda la carga familiar, el funcionamiento de la casa, más el trabajo que se ha puesto mucho más demandante. Como resultado de esto, ha aparecido una mayor conciencia. Yo creo que ahora nuestros ejecutivos y todos nosotros en general, y en la casa también somos bastante más conscientes de la importancia de desarrollar una actitud empática fundamental para entender la necesidad del otro, y una actitud mucho más colaborativa que pasa por la comprensión de que sola no lo puedo lograr. Ahora más que nunca esto pasa por ser un nosotros y pasa por funcionar como un nosotros. Por eso yo les mencionaba el empoderamiento y la delegatura como dos de las movidas de liderazgo que en este minuto son importantísimas. Eso, la actitud empática y la comprensión de una dinámica mucho más cooperativa, mucho más colaborativa de lo que antes se necesitaba. Porque dicho sea de paso, las personas que acá han trabajado en empresas conocen que el nivel competitivo es enorme, pero no solo acerca de otras empresas que ofrecen lo mismo, a veces es al interior de una misma empresa entre sus propias gerencias, y a veces es entre los propios equipos. Por lo tanto, este movimiento de pasar de competir a colaborar es un hermoso aprendizaje y es una magnífica oportunidad para todos nosotros. ¿Hasta ahí estoy siendo clara? ¿Está bien?
¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. ok, perfecto. Otro aspecto fundamental que viene como una oportunidad en respuesta a algo tremendo que nos ha pasado es aprender a vivir y aprender a desenvolverme aceptando que no tengo el control que antes tenía sobre aquello que yo imaginaba que podía pasar. Yo sabía que el día de hoy yo tenía estas reuniones, que llevaba a mi hijo al colegio, que después iba a ir a casa de mi hermana. Todo estaba ya más o menos diseñado. En la empresa que los objetivos estaban claros, la planificación trimestral estaba clara, todo estaba más o menos en orden, ¿no? Uno podía saber, y el saber nos da control, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Lo que es impredecible, ¿no es cierto? Nos hace mucho más vulnerables, nos golpea mucho más. Entonces, esta es una situación donde nos enfrenta a aprender a vivir aceptando que no tenemos el control, que no sabemos, no podemos predecir, no podemos anticipar qué es lo que va a pasar. Al menos, yo les voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí. Cuando se dio el aviso de la pandemia, de la cuarentena, mi hijo mayor, muy gentil, me llamó y me dijo, oye mamá, no, yo vivo sola y ya mis hijos se casaron, no viven conmigo. Oye mamá, no te quedes sola 15 días, vente a la casa, ¿no? Ay, qué simpático, hijito, gracias, pues llevé 3 calzones, ¿no? 2 faldas, una pijama, qué lindo, me voy 15 días, ojalá, qué rico. Incauto él, que me invitó, incauta yo con mis 2 calzones y 3 vestidos. Me quedé 2 meses. 2 meses, 10 días. Imagínense mi pobre nuera, Dios mío. Pero la verdad esto no tenía que ver con que yo lo hubiera decidido así, sino que simplemente se acercaba cuando ya uno creía que, y no, 15 días más. Y después de eso otra vez, y uno no tenía la más remota idea de cuándo uno podía disponer de su propia persona. Felizmente la experiencia de estar con mi hijo, su señora que es un encanto, y mis nietos a quienes adoro, fue maravillosa. Pero quiero decir, pucha, si me hubiera dicho mamá, vente por 2 meses, seguramente le hubiera dicho que no. Porque entre otras cosas, les cuento qué me pasaba. Tenía yo que hacer mis sesiones de coaching en el cuarto de mi nieta, que al fondo tenía una tremenda sirenita. Entonces pasaba mi nieta, saludaba y yo, ven que todos los ejecutivos de mi chamba conocen a mis nietos, porque no hay otra. No había ninguna otra opción, ellos estaban siendo muy amables. Y mi nieto al darme su cuarto y compartir el cuarto conmigo, en fin, al contrario, pura gratitud de mi parte. Pero, digamos, el tema de esta forma, para regresar al foco de lo que estaba diciendo, es cómo aprendo, qué necesito, qué me hace falta para aprender a vivir y a fluir. No es a sobrellevar en un sentido casi de tolerancia y victimosa, sino no, aprender a yo llevarme, a yo gestionarme, aceptando que no tengo el control de lo que pasa, pero sí tengo el control de qué es lo que yo puedo hacer conmigo misma, qué actitud puedo tomar frente a lo que pasa. Porque al final, lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. No podemos controlar ni a nadie ni a nada, pero sí podemos controlar qué actitud vamos a tomar, cómo vamos a gestionar a nosotros mismos y la situación que enfrentamos. Entonces, aprender a manejarnos sin tener el control ha sido muy fuerte para muchas personas, para muchos de nosotros probablemente, por supuesto para mí también, para muchos de nosotros, porque ha sido muy interpelador, De alguna manera nosotros hemos vivido, y digo nosotros como cultura occidental, ¿no? En una suerte de arrogancia, de saber, y además de siempre
ir por más. Nosotros estamos en una cultura de desgaste tremenda donde todo es vamos por más, next, next, vamos por más. De hecho, ese es el eslogan de muchas empresas, ¿no? Pero lo cierto es que nos enfrentamos a escenarios que nunca habíamos enfrentado, y con lo que nos enfrentamos es con que, ah caramba, ¿y esto cómo lo manejo? ¿Qué hago cuando no se vende? Cuando las empresas viven de ventas. Sí, pero no se vende. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, yo tengo un cliente, es una empresa importante en este país, que descubrió con mucha resiliencia que podía vender los lotes que tenía que vender por teléfono. Y eso jamás se les hubiera ocurrido. Sus vendedores iban a buscar a los clientes. Pero descubrieron que podían vender por teléfono, y la verdad es que han adoptado el estilo, porque les resulta más rápido, más cómodo. De hecho, muchas costumbres vinculadas al teletrabajo y al trabajo en casa probablemente queden, y algunas otras cambian, ¿no? Es altamente probable. Bueno, en fin, esta confrontación con el no sé, que es una confrontación con nuestra arrogancia, nos abre la enorme oportunidad de conectarnos con nuestra humildad, con el reconocimiento de no sé, la verdad es que no lo sé. Y no pero, y lo puedo, no lo sé, y puedo explorar, puedo informarme, y nos enfrenta a nuestro propio mundo interno. Porque este no saber me ha movido miedos, me ha movido mi propia rigidez de cómo se hacen las cosas. Me invita a ser mucho más flexible. Me confronta conmigo, con el soporte que yo tengo para llevar una coyuntura como esta, tan especial, tan insospechada como esta, ¿no? Entonces, esta conexión con la humildad y con aceptar aquello que no puedo cambiar, y aceptarlo bien y dejar de pelearme con eso, es una oportunidad también importantísima de aprendizaje y de crecimiento. Otra oportunidad muy importante que nos ha pasado también a muchos es la oportunidad y también casi la necesidad de poder parar un minuto, parar en el hacer cotidiano empresarial y de la vida, para poder reflexionar, para poder cuestionarnos, ¿no es cierto? Estamos... una de las primeras cosas que nos aparece como cuestionamiento es, y probablemente la respuesta es afirmativa, si estamos más dispuestos a prescindir de aquello de lo que antes estábamos acostumbrados a no prescindir. Es decir, si estamos dispuestos, y estamos, por lo menos ha sido mucho mi experiencia, pero no solo la mía, a desapegarnos de aquello en lo que antes andábamos con gran apego y entusiasmo. Nuevamente me remito a mí. Me he dado cuenta que necesito mucho menos carteras que las que tengo. Me doy cuenta que necesito mucho menos autos, que tengo mucho más ropa de la que necesito. Me he dado cuenta que puedo ser mucho más austera, porque con menos estoy bastante bien. No necesito... Ha sido para mí muy importante descubrir que ciertos apegos que yo tenía, bueno, la realidad me obligó, ¿no? Pero dado que la realidad me obligó, poder decirme, oye, es verdad, yo estoy bastante bien y no estoy usando nada de eso. Entonces, creo que el poder vivir bien con menos, que es digamos, la experiencia del desapego, también es una oportunidad muy relevante. Digamos, muy ligado a lo mismo, en el sentido de parar para poder mirarnos, es la oportunidad, la posibilidad de reinventarnos. Esta pandemia ha sido tan brutal, que se ha constituido en un hito. Acá hay un antes y hay un después,
significativo, o para nosotros puede ser significativo, si lo que queremos es sacarle el jugo a esta experiencia con lo dolorosa que ha sido, ¿no es cierto? Y digo significativo porque es el poder pararse a reflexionar que de la vida que yo vine teniendo y que ya no puedo tener ahora por razones forzadas, ¿no es cierto? Pero qué de esa vida es lo que yo quiero seguir conservando cuando se me permita, digamos, salir y hacer las reuniones familiares y viajar y todo lo que antes podía constituir mi vida usual. ¿Qué de lo que era mi vida antigua yo quiero seguir conservando? ¿Y qué es lo que de mi vida antigua ya no quiero que me acompañe? ¿Qué es lo que quiero modificar? ¿Qué es lo que quiero soltar? ¿Qué es lo que quiero transformar? ¿Qué es lo que quiero incorporar que antes no estaba? A mí me pongo como ejemplo porque me parece honesto que les cuente de mí. Yo podría contarles de terceros, pero la verdad es que yo creo que yo soy un buen exponente. A mí me da una enorme flojera hacer gimnasia, pero enorme. Y por supuesto que no le he hecho. Hacía gimnasia lingüística. Bueno, resulta que en virtud de estar en casa de mi hijo, donde él, su mujer y mis nietos hacían gimnasia todos los días, yo no iba a hacer el papelón de no hacerla, porque ¿qué tal la abuela, no? No, por dignidad. Entonces, comencé a hacer gimnasia, pero de repente me vi 2 meses y pico haciendo gimnasia, donde ya se constituyó en que ya no es por ellos, ahora es por mí. Y una de mis grandes ganancias es que ahora hago mi gimnasia diaria. Pero es que eso era imposible. No había manera que tú me dijeras, haz gimnasia y que yo te haga caso. Entonces, esta para mí ha sido una ganancia enorme en salud, en obligarme a cambiar un hábito, y ya no quiero regresar a lo anterior. No quiero, no me da la gana. No quiero regresar a trabajar, levantarme a las 6:15 de la mañana para estar 7:30 en mi oficina. Eso era lo que yo hacía todos los días. Ya no quiero eso. Ahora quiero tener una vida mucho más serena, mucho más calmada. Ya sé que puedo trabajar algunas sesiones virtuales, ya sé que yo puedo decirle a la gente que venga a mi casa. Oye, a mí me ha llevado a repensar qué vida quiero tener. Y esto para mí ha sido fundamental, porque ya no hay cómo yo regrese a ciertas formas de vida que yo históricamente he venido teniendo, ¿no es cierto? Y me abre la posibilidad, insisto, de hacer un antes y un después significativo, en verdad, que me lleva a la posibilidad de elegir. ¿Por qué? Porque me permite hacerme preguntas que no me he estado haciendo, como, por ejemplo, ¿cómo es la vida que quiero vivir? ¿Estoy teniendo la vida que quiero vivir de acuerdo a mis valores? ¿De acuerdo a lo que yo considero importante? Por ejemplo, me invita a repensar en mis prioridades, ¿no es cierto? ¿A qué le vengo dando yo más importancia y qué de eso necesito modificar? Para poner en prioridad lo que en verdad me importa, y pasa por preguntarme, oye, ¿y a mí en verdad qué me importa? Pero en serio, ¿a mí qué me importa? ¿Qué es aquello que yo quiero cuidar, de verdad cuidar? Y que no es todo lo que hago ni todo lo que tengo. Hago y tengo mucho más de lo que en verdad me importa. Pero esta pregunta que remite a lo esencial, o estas preguntas ontológicas que nos remiten a quién somos y quién y cómo queremos seguir siendo o transformarnos, son posibles en virtud de que la realidad nos agarró a cocachos y nos dijo, para, porque la rutina que antes tenías se pulverizó. O sea, ya tu ir en automático ya no vas más en automático. Y esa para mí es la más, pero más importante de todas las oportunidades, esta. La de repensar mi vida, la de repensar qué vida quiero tener de aquí a futuro, y hacerme cargo de eso y soltar lo que en verdad ya no quiero, ¿no? Yo les he puesto algunos ejemplos sobre mi propia experiencia. Así que en resumen, la oportunidad grande, si tuviera que englobar, y esto ya para cerrar, porque parece que soy un loro, con
poder mirarnos y mirar lo que nos está sucediendo desde un espacio y una actitud positiva que nos permita acercarnos a comprendernos de una manera más empática, más compasiva con uno mismo y con los demás, y como les decía antes, con una actitud de mucha resiliencia que haga que pueda aprovechar y sacar beneficios valiosísimos aún, que esa es la ganancia, aún en contextos caracterizados por la pérdida. Bueno, no sé, esto es lo que les tengo preparado y hay mucho más, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente, gracias a Dios que nos podemos extender un poco más. Tal vez ahora, María Pía, si estás de acuerdo, Ana Cecilia, si estás de acuerdo, podemos más bien tomar sus opiniones, ver sus inquietudes, si alguien se anima a compartir con nosotros, sería magnífico. Y por supuesto yo más que agradecida por su paciencia de escucharnos y acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alice. Nuevamente les recuerdo, para los que han entrado un poquito tarde, si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en participantes en la parte inferior y luego en la esquina inferior derecha cliquear en el botón levantar la mano. Ahí yo activaré sus micrófonos. Si están usando un celular, pueden dar clic en el botón más, ubicado en la parte inferior derecha, y luego en el botón levantar la mano. Los invitamos a participar, a comentarnos cómo están viviendo su resiliencia o qué está pasando con nosotros en estos días de cuarentena. María Pía, ¿algún comentario antes de empezar? Ya te podemos ver. Volviste. Se me cortó la señal, pero me vine a otra computadora, a la Cecilia. Yo me quedé leyendo un poquito el chat donde Laura Málaga dice: salgo a la calle y veo gente que no se resiste a abrazarse. Sí, pues. Hay gente que no se resiste a abrazarse. ¿Será que una frase que a mí se me ha quedado y por eso me resisto a abrazar a alguien o que me abracen es: te cuido, me cuido, ¿no? Hasta que lo podamos volver a hacer. He escuchado a Alice y Alice, tú hablabas de esta cuestión de la actitud, hablabas de la empatía, un término que últimamente todos utilizamos. Y Goleman habla de las 3 patas de la empatía, y que creo que sería importante de repente que nos las pudieras explicar o te las explico. Él habla de la empatía, o sea, todos lo conocemos como esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Usamos desde que somos chiquitos. Incluso hay algunos autores que dicen que la empatía es innata y que lo que va ocurriendo es que la vamos perdiendo producto de la educación. A mí, ¿sabes qué me gustó? Esto de las 3 patas de la empatía, Alice y todos. Esta empatía cognitiva, que es la cognitivo viene de conocimiento, que me permite entender la perspectiva de la otra persona. Yo pensaba en términos de todo lo que te había escuchado decir, cómo estas empresas, y también en nuestra casa, estamos mirando mucho más al otro, con una actitud empática, yo diría hasta con una actitud humilde. Es esta empatía cognitiva que tiene que ver con el entender la perspectiva de la otra persona, o sea, qué es lo que el otro siente. Yo ahora cuando te escuchaba, por ejemplo, decir que te había sido, Alice, primero dijiste 3 calzones y después dijiste 2. De repente ha sido sin ninguno, ya no lo sé. Me estaba acordando... Tengo costumbres liberales, ¿qué puedo decir? Me estaba acordando, mi promoción sacó un libro que está agotado, si no se los ofrecería, que era El humor y la psicoterapia. Y sí, claro. Acordar mucho. Sí, me acuerdo de ese libro, claro. Y te acuerdas la clausura también, y su historia. Y entonces, de manera, esta empatía cognitiva, lo que siente el otro, y eso me va a permitir poder abordar el tipo de comunicación que yo voy a establecer con esta otra persona. Está esta cuestión, la otra parte es esto que tiene que ver con este interés empático, que es esta empatía que Goleman llama relacional, en términos
que me permito entender qué es lo que el otro está necesitando de mí. Y está pues la maravillosa empatía emocional, que consiste en poder sentir lo que el otro puede estar sintiendo. Tú hablas, y es verdad, lo estamos viendo en consultorio, cantidad de conflictos de pareja, conflictos con los hijos, estás en una reunión, pues si nadie quiere que pase nadie, pero ladre el perro, pase el hijo, pasan todos. Lo que la otra persona siente, y esta parte, esta empatía emocional, es esa parte con la que mayormente todos conocemos. Y me encantó cuando dices cómo abordamos esto, Alice, con humildad. Con esa humildad del que no sabe, pero tiene muchas cosas por aprender uno solo, por aprender con el otro. La verdad que te escucho, te he escuchado, te he leído y sigo pensando que esto, que si bien es cierto, lo sacas de una empresa, tiene que ver con nuestra vida diaria. Tú y hablabas de la cantidad de conflictos que han aparecido. Por eso es que el centro ha ido trabajando el tema del estrés, el tema de la angustia, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad. Y creo que vamos a seguir por esa misma línea, porque, como bien dices, el COVID no acaba. Y una vez que aprendamos a convivir con esta enfermedad, virus, ya no sé cómo se le llama, vamos a tener también, y ya estamos mirando, todo lo que tiene que ver con los problemas de salud mental que se están originando, producto de una serie de conflictos. Por eso es que cuando yo ahora veo parejas, y veo que estas parejas están en conflicto, yo digo inmediatamente, terapia de pareja, porque si han podido vivir, ahora tienen que aprender a vivir de una nueva manera. No es cuestión de que alquilemos una casa más grande, es cuestión de repente de mirar darnos un espacio, aunque sea, no sé, pues 2 televisores, ya no vemos juntos, ¿qué importa? Pero sí espacios donde uno pueda hacer eso que tú hacías antes, Alice, que era salir a tomar un café, que es lo que hacíamos también cuando íbamos al trabajo presencial. Por eso es que creo que extrañamos tanto el trabajo presencial, porque nos daba espacios de libertad, de relax, de ver a alguien distinto, de llegar a nuestra casa y poder contar qué es lo que nos había pasado. Ahora es bien difícil contar porque todo el mundo sabe lo que se estaba haciendo. Tú has aprendido gimnasia, Alice. Yo he aprendido a cocinar. Oye, tú sabes que también estoy cocinando. Es fantástico porque Sí, ahora me hago cargo de mi casa y antes estaba todo el día afuera. Así es que ha sido de muchas maneras muy educativo, ¿verdad? Muy, muy educativo. por eso es que cuando tú dices, Alice, que hemos aprendido, o sea, que este COVID nos da oportunidades, yo estoy convencida. Nos ha quitado algunas, nos ha dado otras, nos da una forma de reinventarnos. Sí, Y sí, creo sí. que la cuestión es poder mirar esto con lo que ahora tenemos y que antes extrañábamos. ¿Ah? Yo extrañaba pasar rato en mi casa, extrañaba aprender a una cosa nueva y ahora que lo estoy haciendo ya extraño lo otro. Creo que hay una parte nuestra que siempre se revela. Pero saquemos lo positivo, eso del vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Y creo que esa es una cuestión de actitud, Alice, también. Yo he Ciertamente. decidido, yo he decidido mirar el vaso medio lleno. ¿Y sabes de qué me estaba acordando? Cuando yo estaba en la universidad hicimos un campamento. Y un día, tercer día, viene una de las personas que estaba y dice, solo nos quedan 6 botellas de ron. Yo pensé eso en vez de a caja. Y le digo, pero tenemos, ¿cómo que solo nos queda? Tenemos 6 botellas de ron. O sea, agarré, me miró y me dijo, tienes razón, todavía nos quedan 6, tenemos 6 botellas de ron. Ya pues, eso duró esa noche nada más. Al día siguiente sí, ya no teníamos. Pero creo que lo pudimos disfrutar. Entonces hoy tenemos tiempo para estar en nuestra casa, en tu caso haciendo gimnasia, yo sigo alérgica a eso, yo prefiero escuchar música, prefiero, no sé, voy limpiando libros,
siempre me busco algo que hacer. O escucho música, escucho bastante música. Entonces, yo creo que nos estamos dando la oportunidad, Alice, para qué quiero hacer en el futuro. Tú hablabas de no comprar ropa. Yo hoy día dije, me voy a hacer mi regalito, me compré una blusa, ¿no? Y porque, ok, tengo un montón de blusas, pero también necesito, ok, carteras no me compraría, Lisa, porque ¿a dónde voy con carteras? Después tengo que desinfectar. Entonces, cuando tú hablas del humor, yo les recomendaría a todos, usemos el humor de manera constructiva, riámonos un poquito, ¿no? Yo he disfrutado mucho este cacerolazo, me he reído con mi vecina, la olla casi se me rompe, pero ¿qué es que importa? Riámonos. Hay crisis, yo vuelvo a repetir, pero las crisis se pueden convertir en oportunidades. Venimos de un país, desde que yo recuerdo, que hemos pasado por muchas crisis y las hemos logrado resolver. Esta la vamos a resolver. El problema es que no sabemos cuándo, ¿no es cierto? De repente en diciembre, no lo sé, en enero, en febrero, pero yo creo que no hay mal que dure 100 años. A mí me ha encantado. Entonces yo quisiera decirle a Laura, Laura, si te provoca abrazar, abraza, pues, pero ponte la mascarilla, esto, y después no te toques ni los ojos, ni la boca, ni la nariz. Porque tampoco vamos a hacer como están haciendo en Francia, que están abrazando árboles, pues ya no. Ya. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, hola con todas. Hola, querida Alice. Hola, querida. Hola. Ceci Bueno, y yo somos compañeras de colegio de toda la vida. Así es que somos amigas antiguas y muy queridas. Ay, no tan antiguo, pues, Alice, tampoco. Y es algo que quiero conservar. No lo quiero perder. Somos He dos. decidido que eso lo quiero conservar. Así es. Me encanta la forma como nos has dado una nueva mirada, porque en serio, en este tiempo hemos tenido, como se puede decir, la oportunidad de pensar, de confrontarnos con estas grandes pérdidas que hemos tenido y de pensarlas de alguna manera, no siempre con tanto éxito en encontrar soluciones, ¿no? Yo por lo menos no me siento que las soluciones que he tratado de encontrar hayan sido tan creativas ni me hayan llenado tanto el alma, ¿no? He llegado incluso a pensar que se perdió el sentido de mi vida, porque prácticamente he conversado con personas que para ellas la pandemia no les cambió nada, porque trabajaban permanentemente en sus casas, hacían trabajo individual, no necesariamente más intelectual, no relacionado con otras. En cambio, otras personas vivían en relación con otras. Yo navegaba por el río Amazonas. Entonces, para poner un extremo, ¿no? La pérdida de la posibilidad de seguir haciendo eso y la mirada de que a futuro es poco probable, entonces es bastante fuerte y si bien uno debe asumir actitudes creativas, positivas, ser más condescendiente con uno mismo, no me quita para nada ese sentimiento de la gran pérdida. Y claro, habría que acostumbrarse a volverse a construir, ¿no? Creo que finalmente esa es la invitación que nos haces. Hay que volver a construir el sentido de tu propia vida. Bueno, es una hermosa tarea para la edad que tenemos y de verdad que en eso estaremos ocupados, pues, ¿no? O ocupadas. Bueno, eso era lo que te quería comentar, querida. Gracias. Oye, Ceci, yo te agradezco muchísimo la honestidad y la profundidad con la que compartes algo tan personal con nosotros. Muchísimas gracias por eso. Yo no lo mencioné porque no quería llevar esto a extremos, pero parte de lo que nosotros estamos viendo es lo que llamamos crisis, o sea, emergencias espirituales, ¿okay? Que tienen que ver con pérdida de sentido, con pérdida de propósito, con el que el para qué, que antes me funcionaba, ya no me funciona porque no está a la mano y no tengo generado nada que lo reemplace a corto plazo. Ahora,
Claro, se dice fácil, pero por supuesto que no se hace fácil, ¿no? Ujú. Las emergencias espirituales, a su vez, no, o sea, yo creo que cuando uno llega al hueco, ¿no es cierto? Lo que sucede es que después hay una nueva emergencia, pero en el sentido no del hospitalario, sino en el sentido del emerger. Esto que tiene que ver con la palabra que tú usabas, que es reconstruirnos, ¿no es cierto? Porque en algún minuto vamos a ir encontrando, y esto porque no nos queda otra, casi te diría, oye, no queda otra, porque no vamos a ir por los muros llorando la vida entera. Ir redefiniendo, reencontrando, reconstruyéndonos en nuevos sentidos, en nuevos propósitos, en nuevos para qué de mi vida, ¿no? Así es que aún en una crisis de sentido tan fuerte, y tú lo que estás trayendo, Ceci, es algo que yo he escuchado bastante, solo que yo no lo quise poner, pero gracias tú por ponerlo, también abre esa oportunidad solo, que es doloroso, es complejo, es confuso, no es fácil. Y se puede. Es cuestión de que hablemos en unos meses, en un año. Bueno, espero no que hablemos mucho antes, ¿no? Pero me refiero el tiempo para procesar y rearmar. Te agradezco muchísimo, muchísimo, porque acá hay muchas personas que deben estar viviendo lo mismo que tú y que no están pudiendo compartirlo. Así es que estás hablando por varios acá. Muchas gracias, Ceci. Muchas. Sí, yo no soy de tu promoción, pero soy del mismo colegio. Unas promociones menos, ¿no? Antes unas 2, 3, 5, ya no me acuerdo. Yo te he escuchado y te he escuchado con atención, Ceci. Y tú dices que lo que hoy día has escuchado te da la oportunidad de poder pensar. Y a veces, cuando estamos pensando, hacemos casi lo mismo que hace un perro cuando se quiere morder la cola. Da vueltas, da vueltas. Entonces yo te invito a que cuando tú comiences a pensar y no encuentres una salida, deja de hacer eso y si quieres ponte a pensar en el río Amazonas, que me parece un río maravilloso, y después retómalo. ¿Por qué? Porque es verdad, estas necesidades que ha visto Alicia en esta investigación, estas propuestas que nos hacen de las cosas que tenemos que aprender, se dice fácil, pero no es fácil. Es una tarea que toma tiempo. Y entonces tú dices, yo no soy creativa. ¿Y sabes qué? Yo creo que creativa no es que te viene la idea, ¡pum!, resuelves. La creatividad es un proceso. Y en ese proceso a veces nos angustiamos, ¿no es cierto? Hace un rato, por ejemplo, yo estaba en mi otra laptop y se ha ido la señal. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me angustié, pues no. Y logré resolver, por suerte tenía otra computadora acá. Entonces, siempre en la crisis, en las peores crisis, vamos a ser capaces de salir. Lo que pasa es que toma tiempo. Entonces, cuando Alice dice estas emergencias espirituales, que para mí tiene que ver como con otro, yo le llamo más pérdida de sentido, pérdida de propósito, pérdida de ese era mi sueño y ahora ya no, yo quería hacer esto, es cambiar. Entonces pasa por volver a construir, y volver a construir no es fácil. De repente no es cuestión solo de volver a construir, sino es cuestión de ir cambiando pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas son las que nos van a llevar a hacer cosas mucho más grandes. ¿No es fácil? No, no es fácil. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Pero para eso recuerdo una de las palabras que dijo Alice: la perseverancia, la persistencia, hablábamos, ¿te acuerdas, Alice, de la automotivación? Cómo, a pesar de todo, busco esa fuerza que está dentro y que tienes que tener, pues, como belenista. Además, es de la promoción de Alice, en una promoción que tenía full energías. Así que no te desanimes,
hay que construir. El proceso creativo no es como nos los contaron. Un día yo me siento, me pongo a pensar y me reinvento. No es así de fácil. Cuesta salir a esta zona de aprendizaje. ¿Por qué? Si yo quería navegar el río, ¿por qué voy a salir ahora a caminar a caballo? Yo quiero río, pero no podemos. Y entonces no queda otra, como dice Alice, una invitación a automotivarnos. Y creo que la motivación la tiene. Ya les ha dicho Alice que cuando se reúnen, y Alice es experta haciendo reuniones. ¿No es cierto, Alice? Debe ser, Mari. Bueno, trabajamos mucho con reuniones porque trabajamos mucho con equipos, ¿no? Liliana quiere compartir con nosotros. Perfecto. Bueno, buenas noches. Hola, gracias. Qué gusto, Ali. Sobre todo, Alice, no te veía, no te escuchaba sí, hace años. ¿no? Así es. Y María Pía querida, bueno, hemos compartido mucho contigo, entonces, en los últimos tiempos, así que bacán verte y escucharte. Y por ahí además ya te voy a llamar, Liliana, reactivamos los talleres vivenciales el próximo año. Virtuales. Ahí está. Bueno, ha sido muy grato, muy rico todo lo escuchado, y yo quería compartir un poco a partir de lo que se está planteando, ¿no? Que es las oportunidades, reinventarse y todo esto. Quizá un par de cositas. Una es que me he reencontrado con un grupo, es un decir, pero hemos retomado, digamos, un poquito el contacto con algunas chicas del colegio, imagínense. O sea, estamos hablando pues hace más de 30 años. Y chicas que en realidad de repente no eran tan cercanas, no éramos tan cercanas en la época del colegio. Sin embargo, esta situación, esta coyuntura generó, ¿no?, que en ese chat general de la promo, algunas tomáramos algún contacto y cosas vienen. Desde junio se podía salir un poco, comenzamos a bicicletear juntas. Somos 4 que bicicleteamos juntas y una más que llega al final de la bicicleteada y compartimos un poco frente al malecón, en Lima. Entonces, realmente eso no lo hubiéramos hecho, o sea, mejor dicho, no se nos ocurrió nunca antes, en 30 años. Y ahora lo hacemos y vaya que lo disfrutamos. Definitivamente la vida cambia, y no cambia únicamente ahora con el virus. La vida ha venido cambiando, solamente que creo que más bien nosotros hemos fantaseado que la vida no cambia, como que no, quizás algo de nosotros nos ha llevado a pensar que hay que establecer un tipo de vida con patrones algo rígidos, ¿no? Entonces ahora esto nos está removiendo, pero creo que puede ser para encontrar ese dinamismo en la vida, ¿no? Esa posibilidad en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Que yo puedo elegir algo hoy y hacer planes y proyectos, pero que eso también puede cambiar. Y bueno, nada, mis mejores deseos y que sigamos pudiendo generar cambios, creo que son muy saludables, pueden ser muy saludables muchos de ellos, ¿no? Bueno, básicamente eso, y agradecer y el gusto de ver algunas caras, algunas otras caras no las podemos ver, pero bueno, es así. Oye, Lili, qué alegría tan grande verte. Yo no sé si todo el mundo sabe que Lili, conocidísima como Lili Cantibaila, porque es Liliana Canta, pero era Lili Cantibaila, ¿no es cierto?, ha sido, no sé si sigue siendo, porque hace tiempo no hablamos, una artista de teatro de lujo. Yo la he visto en varias obras. Y esta mujer a mí me subió, me bajó, me sacudió, hizo lo que le dio la gana en el teatro, llevándome a experiencias muy, muy impresionantes. Así es que déjame honrarte, por favor, en parte de tu historia, Lili. No sabía que estabas mitad acá, mitad allá. Qué bueno, hablando de reinvención, mira tú, y yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, son las crisis que también pueden sacar lo peor de uno como lo mejor de uno.
en el sentido de llevarnos a explorar, a descubrir y a usar recursos que tal vez ni sabíamos que teníamos, ¿no? Así es que muchísimas gracias por tu intervención y qué alegría verte. Y Ana. Ya. Sí. Puedes activar tu micro, pero ya no la veo. Sí, se me... Perfecto. Te Ya, escuchamos. a ver, creo que voy a poder activar la cámara un ratito. Ya. Ok. Bueno, mi nombre es Iana. Cada cierto tiempo, cuando tengo tiempo de trabajo, me inscribo en estos talleres. Creo que este es el cuarto al que me he inscrito, porque me parece o sea, me parece mirar este tema que hablan de la pandemia desde una perspectiva psicológica. Y bueno, quiero que a mí la pandemia más bien o sea, a mí la pandemia me agarró embarazada. Tengo 38 años, mis planes eran, en verdad, o sea, ¿y a qué voy con esto? Que fue un regalo, porque mi plan era, nace mi hijo, me da mi licencia de 3 meses y me voy de vuelta a trabajar, ¿no? Y en verdad ha sido un regalo porque ahora puedo estar con él todo el tiempo mientras teletrabajo. Entonces, creo que he sido 1000 veces muy afortunada y doy gracias a la vida por eso, ¿no? Eso quería comentar en principio, ¿no? Creo que eso, hablar un poco de mi experiencia. Lo otro es que yo soy periodista, bueno, comunicadora, periodista, en ambos ámbitos me he vinculado, ahora trabajo en temas de prensa también. Entonces me encanta salir a la calle y observar cosas, así como también me encanta la ciencia o leer un poco de ciencia o ver otras áreas como la psicología. Entonces yo fui la que dije el tema del abrazo, porque no es que yo salgo a la calle y abrazo, sino porque cuando yo salgo a la calle a tomar un café o a pedir un café, porque luego regreso corriendo a mi casa a seguir trabajando, pero es mi válvula de escape, ir a comprar un café, veo gente que sale y tiene esta enorme necesidad, gente mayor que yo diría, pucha, debería estar en su casa encerrados. No, yo las veo y digo, oye, pero mira, se está abrazando cuando se supone que en estos momentos no lo debería estar haciendo, ¿no? Entonces, cuando dejé ese comentario, lo dejé desde el lado más humano que yo estoy viendo de mi observación improvisada, ¿no? Pero es porque a mí me gusta salir a la calle a observar cómo se está dando la vida, ¿no? Porque tengo esta cosa de curiosa de mirada periodística, ¿no? Entonces, nada, quería dejar ese comentario, qué es lo que yo veo cuando salgo. Y otra cosa que me gusta mucho de esta conversación, y algo que no se ha contemplado también, es que esta pandemia nos ha hecho parar en muchos sentidos, ¿no? De detenernos a mirarnos, ¿no? Pero creo que hay otro tema que también es bueno tenerlo en cuenta, es la mirada histórica de esto, ¿no? Porque siento que al correr tanto, ya los humanos ya nos creíamos invencibles, pero esta pandemia supuestamente hace 100 años también fue una pandemia y fue tan terrible, o leí que fueron hasta 50 millones de muertes, y no se habla mucho de eso, ¿no? Y no se habla mucho de cómo era la vida en la Edad Media, que la gente vivía más enclaustrada, y no se habla de cómo fue la vida durante la Segunda Guerra Mundial, que vivías en un tema de incertidumbre total, ¿no? Entonces, creo que como humanos también debemos mirar esos hitos de la historia que nos deberían hacer aprender del pasado y no pensar que ya éramos invencibles, ¿no? Y preguntar, ok, si estamos pudiendo pasar por este momento tan de incertidumbre, pero ¿por qué no preguntarle al abuelo, no sé, alguien puede tener un diario de su abuelo, cómo fue la gripe española, ¿no? Cómo fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que es importante, muy importante, mirar experiencias del pasado de estos hitos de la humanidad también. Eso era mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Qué interesante tu mirada y qué interesante tu experiencia, mujer. Creo que tú eres una de las pocas personas que, aunque no tengo el gusto de conocerte personalmente, me dice
Oye, yo le tengo que agradecer esta pandemia, porque así nomás no es algo que yo haya escuchado, y me parece maravilloso, y me lleva a pensar que sí, pues, todo depende, ¿no? Todo es relativo, dependiendo cuál es el momento de vida de cada quien. Así es que felicitaciones, es hermoso que puedas estar con tu bebé, y esta mirada histórica o la necesidad de mirarnos en la historia, pero claro, por supuesto. Te agradezco muchísimo, corazón, muy amable. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy, muy interesante escucharlas y compartir este momento de conversación con ustedes. Bueno, a todas las personas que nos han acompañado esta noche también les invitamos a acompañarnos en nuestros próximos eventos. Pueden encontrar toda la información relativa a nuestras actividades en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Los invito a seguirnos por ahí. Y recordarles también, como dijo María Pía hace un momento, que si conocen a alguien que en estos momentos está pasando por un momento difícil, el CPPL tiene una línea gratuita de asistencia psicológica y también brinda sesiones de terapia. Todo esto también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Espero que la experiencia haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches.